Luego de Caseros, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, en tiempos de la Organización Nacional, se fomentaron, como es sabido, las corrientes inmigratorias, la educación, las comunicaciones, los transportes y, en consecuencia, la urbanización de la ciudad capital. Así fue perdiendo en esos años el aspecto colonial que la había caracterizado durante siglos, al tiempo que aumentaba su población y se extendían los alrededores. Algo trascendental para el país ocurrió en el año 1857, al tenderse los rieles del primer ferrocarril. Desde la actual Plaza Lavalle, en ese momento estación del Parque, partieron los primeros trenes rumbo al oeste, cruzaron las afueras de la ciudad y se internaron en la provincia, en los campos del partido de San José de Flores, hasta alcanzar el paraje denominado La Floresta. Esto es Breves Historias de Buenos Aires. Un podcast porteño. Este episodio es una adaptación del texto de Hugo Corradi, Guía Antigua del Oeste Porteño, publicado en los Cuadernos de Buenos Aires en 1969. Con el ferrocarril se intensificaron las comunicaciones con el oeste, revelando planos y documentos un avance de la edificación en esos lados, sobre todo en torno a la actual avenida Rivadavia, llamada Camino del Oeste, y en los alrededores de las primeras estaciones ferroviarias establecidas. Este aumento de población originó, como es de suponer, una serie de problemas administrativos de todo tipo, pues hay que aclarar que por entonces no se sabía exactamente dónde terminaba la ciudad y comenzaba la provincia. Consecuencia de ello fue el decreto del año 1865, dictado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Mariano Saavedra, fijando límites precisos. Aquel mismo año comenzaron a circular por las calles de Buenos Aires los primeros tranvías a caballo del Ferrocarril del Norte, a los que sucederían bien pronto numerosas empresas dedicadas a servicios similares. El tranvía fue desde entonces el más importante medio de comunicación entre las distintas zonas de la ciudad. Si bien fueron resistidos en un principio, no tardaron de imponerse y ganar popularidad, debido al gran número de ventajas que ofrecían, entre otras sus módicas tarifas, el salvar los inconvenientes originados por la ausencia casi total de afirmados, los horarios preestablecidos, etc. La consecuencia más importante fue el aumento de población en lugares hasta entonces apartados. 2 años más tarde, en 1867, la capital debió ampliar su extensión por la zona oeste, tomándole algunos terrenos al partido de San José de Flores. Desde entonces, el límite en esa parte quedó fijado por las actuales calles Medrano, Castro Barros, Venezuela, Boedo y Sáenz. En el año 1880, luego de la serie de episodios de guerra civil conocidos como Revolución del 80, se concretó la federalización de la ciudad, designándose primer intendente a don Torcuato de Alvear. Lo sucedió el doctor Eduardo Crespo,
y se produjo entonces, mediante Ley 2089 del 29 de septiembre de 1887, la anexión al territorio de la capital de los partidos de San José de Flores y Belgrano. Los ingenieros Plot y Silveira fueron encargados de confeccionar el plano oficial de la ampliada ciudad, que fue aprobado en el mes de febrero del año 1888. Figuraban incluidos en él los 2 partidos de referencia casi completos, más 887 hectáreas de San Martín y 4 de San Isidro. El nuevo límite estaba fijado por un amplio bulevar de circunvalación que unía los ríos de la Plata y Matanzas. Los terrenos fueron entregados por el gobierno de la provincia el 14 de febrero de 1888, pasando a formar parte de la ciudad miles de hectáreas cubiertas por chacras, quintas y hasta algunas estancias. Con esta medida terminaba la vida administrativa del partido de San José de Flores, formado a principios del siglo XIX, y se iniciaban las subdivisiones de tierras que fueron origen de los diversos barrios actuales. Para llegar en el año 1887 al pueblo de Flores, se podía utilizar los servicios del Ferrocarril del Oeste, que por entonces ya partía de la estación 11 de septiembre, pues en el año 1883 había sido clausurada la antigua estación cabecera llamada del Parque, ubicada en la actual Plaza Lavalle. También se podía viajar en el tramway anglo-argentino. Esta línea de tranvías a caballo había sido formada en base a la empresa que fundara don Mariano Billinghurst con el nombre de Tramway Argentino, cuyo viaje inaugural, el 1 de enero de 1871, fue todo un acontecimiento. Basta citar que viajó en el primer coche con su honorable comitiva el entonces presidente de la Nación, don Domingo Faustino Sarmiento. Todo el trayecto a lo largo de Rivadavia fue embanderado. Se instalaron 3 monumentales arcos ornamentados y se realizaron inolvidables festejos en el pueblo. Estos tranvías hacían el viaje al trote lento de los caballos criollos, partiendo de la Plaza de Mayo y atravesando las zonas de Lorea, Valvanera y Plaza 11, caracterizadas por sus pintorescos alrededores, donde se hallaban instalados galpones, barracas de cueros, fondas y corralones. En Almagro se encontraba el deslinde de la ciudad. Allí, en la esquina que formaban Rivadavia con Medrano y Castro Barros, comenzaban las tierras provinciales del partido de San José de Flores. Rivadavia pasaba a llamarse desde ese lugar Camino de Flores, y por él continuaba su traqueteo el carruaje, atravesando quintas, hermosas residencias y algunos descampados, hasta alcanzar el pueblo y llegar a la tradicional plaza donde finalizaban las vías. Almagro era un típico caserío de las orillas de Buenos Aires, cuyo nombre recordaba al primitivo dueño de los terrenos, don Toribio Almagro, según lo referido por el recordado tradicionalista don Manuel Bilbao. Como sucedía con todos los suburbios de la época, perduraban en Almagro viejos caserones del tiempo virreinal, destartalados corralones, casas de inquilinato, boliches, hornos de ladrillos y potreros baldíos
en los cuales se levantaban gran número de ranchos. Daban características propias a esta barriada muchos tambos, tanto de vacas como de burras, el gremio de los curtidores de cueros y varios mentados almacenes con sus correspondientes frontones de pelota vasca, que conservaban marcado sabor a pulpería. Entre los curtidores más conocidos se destacaban Carlos Boer, Constantino Capella, Bautista Clermont y Carlos Kaplenbach, este último instalado en el importante camino de Gauna, actuales avenidas Díaz Vélez y Gaona, donde funcionaba su acreditada curtiembre. Y entre los almacenes más populares se hallaban los de Fernando Alcetegaray, sobre el mismo camino, y los de Benjamín Ferrosa y Juan Verdoy, ambos haciendo cruz en la esquina formada por el camino del Ministro Inglés y Rivera, hoy avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba respectivamente. En la calle Medrano y las vías del ferrocarril del oeste existía la estación Almagro, importante por su movimiento lechero, que fuera clausurada el 1 de junio de 1887. Y unas cuadras más al norte, en Medrano y Corrientes, entre Hornos y Descampados, se encontraba la estación del tranvía rural, fundado por don Federico Lacroce. Esta línea era utilizada para llegar al cementerio de la Chacarita, transportando pasajeros y cargas, pero lo realmente curioso eran sus servicios destinados al traslado de cortejos fúnebres. En este aspecto, el tranvía reemplazó al ramal ferroviario del oeste, utilizado en las mismas tareas entre los años 1872 y 1887, que corría a lo largo de la actual Avenida Corrientes. A un costado de Almagro, hacia el suroeste de Castrobarros y Rivadavia, se estaba formando un caserío similar, que recibía el nombre de Villa San Carlos, denominación muy empleada hasta los primeros años del siglo XX, pero que se fue perdiendo luego de 1910, hasta desaparecer casi de la nomenclatura urbana. Aquel suburbio tomaba su nombre de la capilla que existía allí desde 1878, erigida en parroquia al año siguiente. El primitivo templo se mantuvo hasta los primeros años de 1900, levantándose en su lugar la actual basílica, inaugurada el 25 de mayo de 1910. La realidad de la población llegaba hasta las cercanías de la calle Venezuela, donde comenzaban las grandes quintas de varias manzanas de extensión, huertos de frutas y hornos de ladrillos, ofreciendo el campo un declive desde Castrobarros hasta la altura de la calle Muñiz, entonces inexistente, donde corría el cañadón que mencionamos al comenzar los alrededores de Almagro. En realidad, aquel zanjón era útil solo como desagüe pluvial en épocas de lluvia, y su cauce, luego de atravesar Rivadavia, continuaba por la actual calle Yatay, serpenteaba por Almagro e iba a desembocar en el arroyo Maldonado, a la altura de la calle Gorriti, en el paraje que ya entonces se conocía por Villa Alvear. En 1887, San Carlos, igual que Almagro, estaba bastante urbanizado con relación al resto del partido, dada su vecindad con la ciudad.
Hacia el sur, y después de los últimos ranchos, entre Boedo, Chiclana y Avenida La Plata, se encontraban establecidos entre descampados y pantanos algunos tambos y hornos de ladrillo. Existían también varias quintas grandes y bastante arboladas, como la de Machín, cuyos límites corrían por la avenida La Plata, Independencia, Artes y Oficios, hoy Quintino Bocayuba, y avenida Europa, hoy Carlos Calvo. Y también la Quinta de Castillo, similar en extensión. Para el año 1895, ambas fueron subdivididas, habilitándose las primeras calles en la zona. Una de las últimas quintas residenciales fue la de la familia Devoto, extendida por Avenida La Plata, Venezuela, Mármol e Independencia. La casona, rodeada de alta arboleda y hermosos jardines, daba su frente a la calle Venezuela, entre Mármol y Muñiz, y fue parcelada y urbanizado sus terrenos recién después del año 1920. Un poco más al sur de San Carlos, comenzaba la zona de grandes terrenos baldíos y potreros incultos que por entonces rodeaban la ciudad, como los pertenecientes a don Carlos Guedes, despoblado solitario que ocupaba más de 20 hectáreas entre Pavón, Asamblea, Biel, Subiría, Cochabamba y 33 Orientales, por los cuales atravesaba solamente un desdibujado camino muy poco transitado, hoy avenida Pavón y Asamblea, que llegaba hasta los llamados terrenos de la Pólvora, ubicados al sur de Caballito. Por aquellos parajes rara vez cruzaba un carro y menos aún alguna volanta, pues el estado del referido camino era malísimo. Solo ocasionalmente se veían solitarios jinetes o cazadores, acompañados de sus perros. A la altura donde hoy se cruzan Asamblea y Doblas, existían unos pantanos intransitables, cuya prolongación con destino a los Bañados de Flores consistía en un profundo zanjón, ya conocido por los vecinos que luego fueron poblando esos lugares con el nombre de La Tercera. Ese accidente era bastante peligroso, en especial para el paso de carros y carretas en días de lluvia. Por ello, a fin de siglo, las autoridades debieron construir un puente que, a poco de quedar habilitado, fue bautizado por la voz popular como el Puente del Muerto, designación que se mantuvo durante muchos años, hasta su desaparición al urbanizarse la zona. El origen del curioso nombre fue el crimen en el lugar de un solitario jinete, lechero a caballo, como era común entonces. En los terrenos donde en su momento se levantó el estadio del Club San Lorenzo de Almagro, se encontraban los alfalfares de la Quinta de Carballo, que en 1895 pertenecía a don Francisco Neto, y vecinas a ella, dando frente a la avenida Pavón, las de Bartolomé Pereira y Coulín, donde se fueron instalando hornos de ladrillo. En la última, descuidado e ignorado, estuvo emplazado muchos años el portón de hierro que había pertenecido al histórico fuerte de Buenos Aires, trasladado e instalado allí luego de su demolición. Uno de los pilares que lo mantenían llevaba la chapa número 4050 de la referida avenida. Finalmente, bien al sur, corría rumbo a los Bañados el Camino de la Arena, actuales avenidas Chiclana y Cruz, bastante solitario, que conducía a los pasos Chico y de la Noria. Así hemos terminado un nuevo episodio de Breves Historias de Buenos Aires,
De la mano de Hugo Corradi nos internamos en la historia del barrio de Almagro y en una Buenos Aires rural que hace tiempo dejó de existir. La producción y locución de este podcast está a cargo de quien les habla, María Rosario Poloto. La obra musical que acompaña nuestro relato se titula Tango número 4 en mi menor, de Julián Arcas, arreglo para guitarra de Gregor Kendall, disponible en la plataforma Pixabay. Los esperamos en la próxima historia.